Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Bien por aquí. Lloviendo Bien, muchísimo en Madrid. muy bien. Desbordándose ríos en Madrid. Llueve en todos los sitios. Y vaciando abriendo todos los compuertas de casi todas las presas para que no se rompan. No ocurría hace muchísimo tiempo, pero bueno, Bueno, así estamos. en eso estamos, ¿no? Dicen que cambio climático y tal y cual, pues a lo mejor tiene algo que ver con ello, Supongo yo algo tiene que ver. ¿eh? o, o no, según quien lo... No sé qué es difícil. De luego que está cambiando el clima, yo creo que es una cosa que está ya tan constatada que discutirla es tontería. La discusión viene, en todo caso, sobre las causas y la discusión también viene sobre las soluciones, ¿no? Bueno, Las causas ya sabes que se dividen, los que dicen que toda la culpa es del modelo económico de desarrollo que tenemos y otros que dicen que no, que bueno, son los cambios climáticos que la Tierra ha tenido toda la historia de la Tierra que se conoce, como se constata con las investigaciones que hacen que el Sáhara era un vergel y ya no lo es, ¿no? Poner un ejemplo extremo. Y eso es, y luego cómo se remedia, pues es complicado, ¿no? Es decir, en Valencia tiene una experiencia nefasta en el sentido de que la gente no ha cuidado cosas que se pueden cuidar y evitar, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, sí que empezó a haber pequeñas inundaciones y desbordamientos hace 2 o 3 días, pero claro, ya está todo el mundo curado de espanto, las alarmas sonaron inmediatamente, se avisó a todo el mundo bueno, han empezado a hacer lo que se ha podido. Parece ser que claro, no tenemos un arroyo como el que se desbordó en Alicante, por contado. en En Valencia. Valencia, perdona. Bueno, Pero bueno, son las soluciones que hay que arbitrar para que esto no pase, ¿no? En eso está la gente. bien, pues como de eso no teníamos previsto No, ampliarlo más que la noticia y la información que ya conoce todo el mundo, pues vamos a hablar de lo que sí que tenemos previsto. uh-huh, Y de lo que tenemos previsto hablar es de la actualidad del anarquismo, uh-huh. basándonos en un artículo que ya hace algún tiempo en redes libertarias escribió un compañero que se llama Simón Rollo Hernández. Uh-huh. Se publicó en noviembre del año pasado, de 2004, y bueno, empieza diciendo que cuando miramos lo que queda del glorioso y espectacular movimiento anarquista, cuya plenitud podemos situar en la segunda mitad del siglo XIX y la mitad del XX, nos adviene la tristeza y la nostalgia, pues no está de actualidad. Bien, sigue hablando y la gente que lo quiera encontrar en redes libertarias lo puede encontrar. Redes Libertarias es una revista que se encuentra fácilmente en la red, en internet, y buscando actualidad del Sí. anarquismo, Simón Rollo, pues puede leer el artículo entero, pero a ti te has sugerido algo y me has dicho que... Bueno, me ha sugerido, sí, es un tema. Me ha sugerido el interés que puede tener siempre revisar la actualidad del anarquismo y luego me ha sugerido también que, bueno, en el artículo hay 2 o 3 afirmaciones que no comparto y que creo que no corresponden bien a la cuestión, ¿no? Es decir, ni el anarquismo fue tan mítico como se dice, Mm, ni tan sólido. El anarquismo del movimiento obrero que estalla la Primera Internacional, pues anarquismo se queda en minoría y termina saliendo de allí, ¿no? Eh, la AIT se queda como eso, Asociación Internacional de Trabajadores, ya no es... los anarquistas están en otra página, ¿no? Eso lo ganan las corrientes más de tipo marxista y socialdemócrata, bueno, entonces no existía eso y se acaba la historia, ¿no? Y entonces el movimiento obrero que podía haber sido algo unitario, pues se rompe, pero... Y sí que en algunos contextos hay una cierta fijación de centrarse en esos grandes momentos del anarquismo, que en el caso, por ejemplo, de España,
obviamente podrías hablar con cierta discusión, ¿no?, de la edad de oro del anarquismo en los años 20 y 30 del siglo pasado, quizá en la primera década también, pero al final resulta que, sobre todo de que se funda la CNT, la mayor parte del tiempo hasta el 36 la CNT lo pasa en la clandestinidad, porque la cantidad de veces que cierran a la CNT es notable, ¿no? Y la capacidad, lo que pasa que es cierto que tiene una capacidad de lucha y de estar en primera línea bastante importante, y que luego la propaganda por el hecho tiene la virtud de fomentar una presencia constante del anarquismo, pero tiene el inconveniente de que termina interpretándose como el uso, o practicándose generalmente como el uso de la violencia, y procurar atentados realmente llamativos, ¿no? Aquí en España fue famoso el de la bomba que tiraron cuando pasaban los reyes el día de la boda, algo así, en la calle Mayor, ¿no? Mateo Morral. O mucho más brutal el de la bomba en el Liceo de Barcelona, ¿no? O asesinatos de algunos grandes representantes de la UESI y presidente de gobierno. De hecho, yo recuerdo que me impresionó un día, no me había fijado nunca, en lo que es la Plaza de la Marina, se llama en España, donde está actualmente el conjunto de las Cortes. Estuvo en su día también, del Senado, mejor dicho. Estuvo también allí en su día los momentos de la democracia española, pero hay una estatua que me parece que está dedicada, yo creo que es a Canalejas, no estoy seguro, y la placa que tiene debajo pone asesinado por el anarquismo, que es una declaración realmente sorprendente, ¿no? Asesinado por el anarquismo. Y claro, no hay, es un poco boba la cuestión, ¿no? Entonces, de alguna manera, el anarquismo en España sí que tiene quizá el momento más esplendoroso, es la huelga de la canadiense famosa, que la ganan y crece muchísimo el sindicalismo, sobre todo en Cataluña, pero ya sabes tú que al poco las cosas se van calentando, viene la República, y la República con un presidente republicano es la de tiros a la barriga, ¿no? Es decir, la situación en la que a los anarquistas no los persigue la República, los anarquistas persiguen a la República, y ese periodo, en cualquier caso, en que el anarquismo era una fuerza muy potente en España, pues parece que decae, ¿no? Y en cualquier caso, en el caso en el que comenta aquí este hombre de la historia, pues es claro ese momento en que se habla de Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon, de Malatesta, de quizás no haya habido un conjunto de personajes tan representativos, tan emblemáticos, yo te diría que es al final casi míticos, ¿no?, de una corriente como estos que fueron los pilares sobre los que se articuló el movimiento anarquista, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que luego ya, después de eso, hay afirmaciones que yo no comparto, ¿no? Ni el anarquismo fue tanto como se dice, porque ya te digo, aquí en España, en gran parte, la CNT incluso pasó casi más tiempo su gente en la cárcel que en la lucha obrera, ¿no? Porque la capacidad de tenerlos era realmente notable, y la capacidad de los pistoleros de Martínez Canido de matarlos también, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí que tenían esa presencia simbólica, ¿no? Y luego el anarquismo, sin embargo, contra todo lo previsto, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, el anarquismo no consta en los archivos, pero claro, la Segunda Guerra Mundial ha sido brutal, y lo que se pone fuerte son los partidos socialistas y los sindicatos. Aquí en España el caso concreto es Comisiones Obreras, ¿no?, que es un sindicato que surge, yo creo que más con una tradición anarquista que la tradición de la UGT, por el estilo de trabajo que tenía Comisiones Obreras, pero con el oportunismo tradicional es capitalizado por el Partido Comunista, ¿no? Sí,
No sabe, yo no sé por qué, o sea, el Bueno, morro que tienen. porque siempre el Partido Comunista históricamente ha hecho entrismo en las organizaciones obreras siempre que ha podido. Comisiones Obreras cuando nació no era del Partido Comunista, pero pronto las direcciones del Partido Comunista tomaron el poder y el control del sindicato, de Sí, las claro, y comisiones así. obreras de entonces, que no tienen nada que ver con la de ahora, pero en fin. No, ahora comisiones obreras, ya lo hemos comentado aquí en algún momento, ¿no? Comisiones obreras y UGT, no me atrevo a llamar los sindicatos amarillos porque no están tanto al servicio de la patronal como al servicio del gobierno cuando es socialista, ¿no? Mm, Y los sindicatos amarillos eran más bien los que fundaban los propios empresarios, ¿no? mm, Como los sindicatos católicos también, ¿no? mm. Pero en cualquier caso, no, Comisiones Obreras hoy día es un sindicato paniaguao, como es la UGT, ¿no? Y no sé cuánto durará. Entonces, vuelvo a decirte que sí que es cierto que lo interesante, creo que él lo olvida, no lo repasa lo suficiente, es que hay otra oleada de anarquismo muy importante, muy sugerente, que es la que nace en dos sitios muy concretos. La primera es en el Mayo francés, pero a continuación también nace bastante potente de manera un poco difusa, pero en todas las revueltas de los años 60 de Estados Unidos, en la que el que aglutina ahí en este caso es Luther King, ¿no? Pero al mismo tiempo hay bastante gente que se mueve dentro del sindicalismo o dentro de asociaciones diversas en posiciones profundamente anarquistas, de lucha contra la sociedad, de comportamientos alternativos y, por descontado, el movimiento que es claramente anarquista, desde mi punto de vista, es el Mayo francés. De hecho, yo recuerdo cuando le planteé a mi profesor, o discutiendo en un profesor de la universidad, en aquellos momentos, yo entré en el año 70, por tanto el Mayo francés estaba muy cercano, en el 68, ¿no? Y comentándole sociología, que me interesaría hacer algún trabajo sobre el anarquismo, dijo, eso es una cosa romántica abandonada. Y le digo, ¿usted ha leído algo del Mayo francés? ¿Eh? No sé, no siguió la conversación, ¿no? Pero obviamente en aquel momento el anarquismo sí que tenía, ¿no? Y Mm. tenía gente muy buena. Y gente en las élites y en las no élites. Así, un equivalente a Kropotkin, no sé, sería un poco exagerado quizá, pero bueno, Noam Chomsky fue un hombre importantísimo, ¿no? Para la revitalización de un pensamiento anarquista, de alguna manera. ¿Eh? Entonces, es en el sentido el que yo creo que no. Y lo que pasa es que la lucha se hace de otra manera. Todos los movimientos de Seattle en concreto, toda la movida de Seattle, no se entiende sin una profunda filosofía y táctica de fondo anarquista, ¿no? Que son las que de algún modo están radicalizando las luchas y incluso con tipos de consignas que recuerdan lemas anarquistas tradicionales y con la brillantez que tienen en ese momento, la famosa de arranquemos los adoquines que debajo está la playa, ¿no? Adoquines que obviamente tiraban a la policía, ¿no? Entonces, quiero decir, de que esa parte yo creo que el artículo ya no es tan interesante, la recoge, pero no tanto, y me parece una pena, ¿no? Porque, ya te digo, en los años 60 y 70 la presencia anarquista era fuerte, ambiental y culturalmente, y con propuestas concretas. El Murray Bookchin también es de esta época, Mm. es todo lo del municipalismo libertario, ¿no? O sea que son gente que yo leí en su momento. Aquí en España estaba, bueno, en España realmente algunos que se apuntaron como Sabater, ¿verdad? Y García Calvo, que era muy dudoso, pero sí que había un ambiente muy cercano. En Francia, el Mounier, en los años previos, había también escrito un libro interesante sobre el anarquismo, muy positivo respecto al anarquismo. O sea que quiero decir que en ese sentido yo creo que el anarquismo sí que ha tenido presencia. Algo dice también en eso, es una parte y es muy interesante leerlo, pero ha tenido su presencia de otra manera. Y no sé si tú llegaste a verla. Yo recuerdo que en el año, ahora no recuerdo qué año,
pero igual fue en el 90 o 91, 92. No lo sé con seguridad. Pero yo escribí, me encargaron el Comité Confederal de la CGT, me encargaron hacer una exposición para que rotara por toda España, y se llamaba Senderos de Libertad. Yo de Senderos de Libertad tengo el libro. Claro, tienes el libro, porque el libro lo hice a propósito de aquella exposición. Sí. Fue el que me sugirió aquella exposición. Y eso te estoy hablando lo tengo por aquí, a ver si lo veo. De momento, ¿qué fecha fue? No me acuerdo. Y cuando lo escribí, pues estaba mirando la publicación. Bueno, es igual. Yo lo publiqué en esos momentos y que tenga que ser yo justamente, que tenga que ser yo el que te diga cuando escribiste el libro. No, déjalo, es igual. Anda hecho, ¿eh? Además lo tengo con una dedicatoria de un tal Félix García Moriñón. Fíjate, el cariño que te tenía ya entonces. Esto dice, diseña, imprime, está en 2001, ¿eh? 2001, más antiguo, más reciente todavía. Edita Libre Pensamiento, diseña, imprime textos, imágenes S.A. y ISBN, que debe ser el registro, ya. 2001. Ya. Yo es que tengo una edición aquí, no sé cuál es, pero es igual, la que tengo guardada aquí. En cualquier caso, la tesis que yo mantenía allí, si tú te acuerdas, es que la vitalidad del anarquismo en esas fechas era muy importante. Iba repasando uno tras otro diferentes movimientos sociales. Sí, ya recuerdo esa portada. Sí, yo también lo tengo por aquí. Gracias. Que yo recuerdo perfectamente que esa la tesis iba repasando como en muchos movimientos, desde el ecologismo hasta el movimiento ecologismo, feminismo, todos ellos estaban contagiados y de tácticas y conceptos fundamentalmente anarquistas, en los que se centraba en 2 o 3 rasgos que para mí era muy importante, ¿no? Uno es la denuncia del poder. Eso es una de las restos todavía de eso, que sigue siendo vocabulario oficial en muchos movimientos, lo del supremacismo, ¿no? El poder, yo soy superior, yo mando, sería uno de los fundamentales. Otra, la búsqueda de la libertad, una afirmación radical de la libertad, pero como bien sabes tú, para no confundirse, la libertad definida por Bakunin muy bien, ¿no? Mi libertad comienza donde empieza la libertad de las demás. Sí. Yo solo soy libre en un mundo en el que todos los que me rodean lo son. Justo al revés de lo que dicen algunos y algunos. Que justo dice al revés de lo que dice Milei, por ejemplo, o el Trump, que dice que va a recuperar la libertad de los norteamericanos, de los de Estados Unidos, que antes estaba sometida por los progresistas y esta mala gente, el Partido Demócrata, ¿no? Cuando lo que él propone es la libertad de la lucha del más fuerte. Ya está, es decir, hago lo que me da la gana y si puedo, claro, la libertad de los poderosos, individualista, que pasa olímpicamente, mientras que la libertad que promueven los anarquistas no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y eso, como te digo, estaba muy presente en todos esos movimientos, ¿no? El apoyo mutuo, la idea de que la sociedad se rige por principios de apoyo mutuo, por principios de solidaridad. Es una tesis famosa de Kropotkin, que en su tiempo, como predominaba lo que predominaba, fue ganado por los que defendían que no, que la lucha es el triunfo de los más fuertes, ¿no? Y entonces eso es la regla que propugnaba el amigo Darwin, exagerada por los acólitos del más procapitalistas o individualismo capitalista, ¿no? Y hoy día, prácticamente, de lo que yo sé, la mayor parte de los etólogos dicen que quien tenía razón era Kropotkin. Sí, quien tenía razón el apoyo por mutuo. las pruebas en la mano. Uh-huh. Es decir, no por discusiones teóricas, porque, claro, como bien sabes, Kropotkin había sido un geógrafo profesional, y el libro lo escribió viajando por la Siberia, ¿no? Sí, Kropotkin era un científico, era un señor. Era un científico.
Sí. Era también un anarquista, pero un científico. No era un pelagatos, tan No, no era un científico como pelagato. podían ser otros. Y Vale. luego tenías aquí también en aquel libro la otra cosa que decía, la participación y la autogestión, ¿no? Como otra de las claves fundamentales del pensamiento anarquista, que estaba absolutamente presente en todos los movimientos sociales, ¿eh? Que querían cambiar, ¿no? O la otra idea básica del anarquismo, ¿no? De que los medios tienen que ser igual que los fines. Sí, tienen que coincidir los medios que ¿No? utilizas con el fin Si que tú quieres. quieres una sociedad autogestionaria, organiza grupos autogestionarios. Es la idea de la propaganda por el hecho en otro sentido mucho más profundo. No, yo visualizo aquí porque estoy haciendo lo que digo que hay que hacer. Eso fueron las conciliaciones obreras y campesinas en España, ¿no? Lo pusieron en práctica. Por cierto, en algunas zonas como en Valencia con bastante colaboración de la UGT, la UGT de base. Sí, la UGT de entonces también. La UGT de entonces, UGT de base, luchadora, ¿no? Sí. La de Garo Caballero, si me apuras, posiblemente, ¿no? Sí. La más potente, ¿no? Sí. Y claro, se pusieron de acuerdo en zonas como Valencia para organizar socializar las empresas. No tuvieron ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la actualidad que tiene el anarquismo, yo creo, y que tenía y que sigue teniendo, ¿no? Y yo sí que creo que en estos momentos, desgraciadamente, no solo, bueno, por descontado, que está imperando el neoliberalismo más radical, aquel del libro de Anarquía, Estado y Utopía, ¿verdad? Que cree que la sociedad, cuanto más deje las cosas en manos de los que tienen fuerza, y bueno, a los fuertes, va a funcionar mejor y se olvida de ser solidarios, ayudas, subvenciones, es fomentar vagos y maleantes, ¿no? Esa filosofía, que es la que siguen teniendo algunos, ¿no? Les escuchamos de vez en cuando por la radio o por la televisión. Pues eso sí que sigue vigente, era de aquello, y eso evidentemente Rollo también lo defiende. Lo digo que creo que podría haberlo mejorado. Hay también en Redes Libertarias luego hay una serie de artículos muy, muy sugerentes también sobre este tema del anarquismo, la actualidad del anarquismo, cuyos autores, a ver si los consigo, son, verás, y está Tomás Ibáñez, uno de ellos, por ejemplo, pero hay parten de un libro de una anarquista, Catherine Cateron, será porque es francesa, Malibú, al ladrón, anarquismo y filosofía, ¿no? Una afirmación de que de alguna manera hay gente que está robando el anarquismo ideas profundas, pero deformándolas, ¿no? Incluso cita a autores que citamos, oirás citar entre los anarquistas un poco divinos, ¿no? Gente como Foucault, como Agamben, como Rancière, como Derrida, son filósofos todos ellos, en duro combate por la oscuridad, por cierto. Pero vamos, son filósofos, ¿no? Y que su mirada hacia el anarquismo, sin embargo, me parece, son tres artículos muy interesantes, como te digo, que se titulan Empieza el pensamiento anarquista actual y Al ladrón, anarquismo y filosofía de Catherine Malibú, ¿no? Son interesantes también. Y también muestra esa vivencia y cómo lo está robando no solamente el neoliberalismo radical, que se hace dueño del concepto de libertad de una manera desvergonzada. Ya ocurría cuando Kropotkin polemizaba con, con los socialistas, con los evolucionistas del triunfo del más fuerte, y, y eso es lo que de alguna manera recogen aquí. Es recuperar un anarquismo que tenga en cuenta todo lo que el anarquismo ha venido diciendo. Uno de los autores en este libro es Tomás Ibáñez, ¿no? También que se lo conoces más, ¿no? Porque es de la casa, ¿no? Entonces, eso se mete con esos artículos también para recordar a la gente que a veces no se dejen llevar por que aquellos que se dicen que son anarquistas, yo tengo unos cuantos especímenes en mi entorno cercano, y dicen que son más anarquistas que yo, y yo siempre les digo a ver si se enteran algún día. No se enteran. ¿Qué les dices que qué? ¿Que no te he entendido? Que yo les digo que a ver si un día se leen todo el anarquismo y no se crean que el que está en contra de del poder y a favor de la libertad es anarquista. Digo, no. Dicen unas cuantas cosas más los anarquistas.
Y lo que tú me estás diciendo, efectivamente, en todo caso, es lo que dice, como te descuides, es lo mismo que dice Donald Trump. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, Vamos. yo te quería hacer dos cuestiones antes de terminar. Sí. Una, ¿qué crees que en la universidad, en el mundo universitario, el anarquismo ha estado ausente tanto tiempo entre, yo qué sé, los Sigue profesores, los parcialmente ausente. catedráticos? Yo creo Una que es una de las explicaciones personalmente que tengo yo, ¿verdad? Es quizá porque la universidad es una institución muy burocrática, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso que tiene que ver que la gente... a ver, yo tengo una anécdota personal, ¿eh? Por lo tanto Por- es personal y vale lo que valen las anécdotas personales. Nada. Cuando yo estaba haciendo los 4 años de becado para ser profesor universitario, bueno, estaba en un departamento que caí el que me aceptó, por otra parte, que tenía un jefe de departamento que era un dominico muy reaccionario que había sustituido a Aranguren. Habían echado a Aranguren y habían metido a un dominico. Es el que me dirigió la tesis de anarquismo. Vamos, la firmó, porque dirigió, no pudo dirigir nada, bueno, no sabía nada, ¿verdad? Pero entonces me la dirigió prácticamente, el que me la dirigió fue Carlos Díaz. Bueno, entonces estábamos varios aspirantes a ser profesores universitarios, 4 o 5 en la sala, y entonces estábamos hablando los 4 o 5 en contra de la pena de muerte. En contra de la pena de muerte. Sí, en contra de la pena de muerte, la gente más o menos progresista, izquierdosa y tal, ¿no? Entró el catedrático, entró en la conversación y se puso a favor de la pena de muerte. Me quedé solo, solo, ¿Y discutiendo eso? en contra de la pena de muerte. ¿Y eso? El Pues mira, ¿qué ¿eso por razones qué? tenía el Yo al catedrático? final no conseguí plaza, ¿sabes? ¿Eh? Y yo no conseguí la plaza al final. Cuando cumplí los 4 años, nadie me postuló para que me quedara, ni mi catedrático ni nadie. Yo tampoco me peleé por ello, ¿de acuerdo? No conocía, pero a mi catedrático nombró a otro que no conocía yo de nada ni nadie, no había estado allí, pero le nombró profesor, o le ascendió, ¿no? Porque la gente, de alguna manera, en la universidad hay mucho miedo, porque depende mucho que les den becas, que les den ayudas, que puedan subir puestos, etcétera. Es una sociedad muy jerarquizada en que cuando uno llega, sale, le eligen por fin de jefe de departamento, entra la gente, oye, ¿qué hay de lo mío? Yo creo que es una explicación. Es muy académica y muy jerarquizada la academia con rangos. Aunque es llamativo porque de alguna manera lo que está claro es que una vez que eres un titular no te mueve ni su padre. O sea que la gente es así, pero no sé si es una explicación, ¿eh? No, yo no lo entiendo por qué no está el anarquismo más presente cuando podría y debería estarlo porque tiene elementos. Pero vamos, también hay gente por ahí suelta en la universidad que más o menos podría tener algo que ver con el anarquismo. Vale. Bien, ¿y tú estás de acuerdo en que en la actualidad no hay suficientes teóricos y pensadores No, yo creo que sí hay bastantes. del Yo creo que sí. anarquismo? Hombre, alcanzar el nivel de Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon o de Malatesta quizás sea más difícil. Tomás Ibáñez lo has nombrado, conocemos a algunos nombres más, pero no sobresalen mucho, ¿no? En un pensamiento adaptado, claro está, al siglo XXI, a los tiempos que vivimos y que no nos esté hablando siempre de las colectividades, de la Revolución Española, del 36, de la Guerra Civil y bla, 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 que aquello fue lo que fue y ya sucedió, las colectividades y demás, todos lo recordamos, eso es historia. ¿Qué pasa Pero ahora? aquí yo sí que creo que hay movimientos anarquistas y que hay vida anarquista y que la hay bastante, no es ninguna broma. Eh, Sigue siendo minoritaria, pero bueno, porque la Pero universidad... yo no te he preguntado porque si hay o no hay, que yo estoy de acuerdo que la hay y que puede ser que mucha más de la que pensamos, aunque no se pongan tampoco el nombre por delante, sino de la manera de actuar, las tácticas, las estrategias, el cómo lo hacen, etcétera, es totalmente anarquista. Se pueden llamar o no, pero digo pensadores. Te pregunto por pensadores, por gente que escriba, que reflexione, que actualice el pensamiento. Hombre, podemos pensar pues en Greber que ha fallecido
muy Yo creo que joven, es uno de los más importantes que ha habido en los tiempos recientes, ciertamente, sí. pero claro, ha fallecido muy joven. Alguna gente incluso quizás no lo haya leído o no lo conozca lo suficiente. Y aquí siempre hablamos de Tomás Ibáñez y poco más, ¿no? Ya, Murray Bookchin, de hecho, también ha sido importante. Es decir, yo sí que ahora mismo no tengo. Nombres, no Yo te... de libros que recibo de gente anarquista o que ojeo, no me da tiempo a leerlos, ¿eh? No me da tiempo a leerlos. Pero es posible, claro, en cualquier caso, la triada de Proudhon, Bakunin, es que es muy fuerte, ¿eh? Claro. Es muy fuerte. Son de alguna manera los padres fundadores de la. Y Kropotkin, padres fundadores, ¿no? Y tienen detrás muchos seguidores importantes, ¿no? Pero yo sí que creo que en estos momentos, en la práctica y en las propuestas que se formulan para frenar lo que está habiendo y avanzar a un mundo diferente, yo personalmente creo que está bastante vivo. No podría ahora mismo, si quieres, para una próxima me dedico a buscar con más detalle, ¿eh? Cuáles son los pensadores anarquistas más relevantes en estos momentos. Y yo sí que creo que hay más, ¿eh? Que Mm. no hay ni menos, pero vamos, nunca el mundo universitario fue el mundo en el que se movieron con más facilidad los anarquistas. Y yo creo que eso ha sido no sé por qué, pero sigue siendo, ¿no? En eso ha ayudado mucho porque marxistas reconocidos se ha habido unos cuantos, ¿verdad? Y en eso siempre hemos contado con la labor permanente de los marxistas en desprestigiar a los anarquistas, ¿no? Mm. Eso no lo han abandonado, nunca, ¿no? No, siguen en ello de todas maneras. Y de otra manera, en cierto sentido, bueno, si cuando yo me declaro eh, como anarquista en sitios que no me tienen fichado todavía, eh, algunos ponen cara, pero alguna cara decir ¿cómo es posible, no? Una cosa tan rara como el anarquismo, eso no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Sin embargo, hay otra gente que no, que dice, qué bien, qué interesante, cuenta, cuenta. No lo sé, no te puedo decir. Yo creo que tenemos suficiente presencia. Tú otro día me mencionabas, bueno, la CGT poco a poco sí se está convirtiendo en un sindicato con capacidad de hacer cosas, ¿no? Con más de 100.000 afiliados y en ello estamos, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Otro día reflexionamos. Con esto seguiremos. Os invitamos a que leáis este artículo si os apetece. Actualidad del anarquismo. Lo buscáis en Redes Libertarias, una revista que se tiene Está acceso bien. de la red social. El autor es Simón Rollo Hernández y a partir de ahí las reflexiones. Y luego el otro, que busquen también el otro que te mencionaba yo, que es más reciente, que Sí, pongan Tomás Ibáñez y saldrá. Porque ahí son ya tres autores contemporáneos, actuales. sí, Bueno, vale. Muy bien, vamos a poner música, ¿te parece? me parece bien. Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Félix García Morillón y vamos a continuar aquí en Es lo que hay hablando con Félix. Félix, como sabéis, es profesor de filosofía, doctor en filosofía, ha escrito durante mucho tiempo en revistas del mundo libertario anarquista, ha publicado libros y todo eso que ya os hemos contado. Sobre todo lo digo de vez en cuando para la gente que se incorpora nuevamente a escuchar Radio Clara y no sabe quién el que habla de qué va y por qué dice esas cosas. Bueno, algo de idea debe de tener. Algo. Vamos a hablar de lo que es actualidad, gasto militar, rearme, Europa se tiene que rearmar, Estados Unidos parece que desde que ha llegado Trump nos quiere dar de lado, la OTAN pide más madera, esto es la guerra, se quiere hacer que España, bueno, el Estado destine más presupuesto
a la compra de armamento, etcétera. Otros dicen que no, que eso significaría reducir gastos sociales. Está la cosa complicada. Hay un debate, creo que solo por las alturas, y creo que necesitamos un debate más público, en lo que participemos más la gente, como mínimo un debate en el Parlamento, como mínimo eso tiene que haber una sesión especial en que todos muestren y digan lo que quieran y que la gente hablemos, no solo que nos cuenten en el telediario que ay, que viene Putin y tenemos que comprarnos escopetas que si no nos va a ocupar el país. Esas simplezas ya no estamos para ellas. A ver, tú lo llevas. Claro, vamos, es que la cuestión está complicada. Me parece que yo en algunos momentos ya en los últimos tiempos he comentado que la situación está complicada, muy difícil, compleja y que los tambores de guerra están sonando. Sí, por lo menos Están mediáticamente. sonando y tenemos algunas personas con capacidad de mando que no se cortan un pimiento. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, tú y yo podremos pensar lo que queramos, pero obviamente Donald Trump no me enseñaría nada que terminara empleando la fuerza para quedarse con Groenlandia. Ya está presionando, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría nada que convirtiera toda la franja de Gaza, en una especie de Miami de Oriente Medio, ¿no? Para el negocio, para ganar pasta, no hay más historias en la cuestión. Y evidentemente el querido amigo Putin es mala gente, Mm. comprobado, es decir, asesina a quien se le pone enfrente, quitó Crimea, de luego un poco más, ahora quita otra parte de Ucrania y lo hace pegando bombas, ¿no? Y posiblemente, claro, nosotros que estamos en el otro extremo de Europa y estamos a unos 4.000 kilómetros de la frontera con Rusia, 3.500, pues ni nos va ni nos viene, nos queda un poco lejana la historia, ¿no? Pero supongo que a los mismos austriacos y a otra gente, los húngaros, los polacos, ¿no? Esto de Rusia, bueno, no sabe exactamente. Y si de pronto decide que se queda con el Donbass y se queda con Crimea y se queda, ¿eh? Pero luego decide no, que es que quiere también Letonia y Claro, Lituania. los países bálticos Claro, ¿por qué no? están ahí al lado. Claro, ¿por Y qué no? Digo yo. Finlandia tiene una frontera enorme con Rusia, claro. Claro, y a ninguno nos extraña eh, que ante las políticas brutales del Estado de Israel, de anexión de territorios, de discriminación de la población palestina que es ciudadana de Israel, pero están discriminados y tal, no hagan, y con la capacidad de matar, porque están matando. Eso sí está matando con un ejército de los más potentes de la zona, ¿no? Eh, no me extraña que jamás les haga la guerra, ¿no? No me extraña, quiero decirte. Es decir, la guerra es tan antigua como la humanidad, para empezar. Incluso es previa a la humanidad. Porque allá, vamos, está bastante demostrado, con investigaciones muy concretas, que varios de los primates, en concreto creo que los chimpancés es uno de ellos, practican Sí. la guerra. Se me viene a la imaginación el principio de 2001, una odisea del espacio, ¿no? Con Sí, aquellos sí, sí. Sí, sí, le golpeando. están tirando. Sí. Sí, Pero no, tú sabes que y además practican la violencia defensiva y la agresiva, los chimpancés, creo que son los chimpancés, unos de estos, ¿no? Entonces, cuando observan un grupo de chimpancés que están en un territorio cercano, pero que les podría venir bien a ellos, porque crecen y les queda pequeño su territorio, aprovechan, momento que se dan cuenta que no están preparados, sobre todo por la noche, y entran y matan a todos, empezando por los pequeñitos. mm, Y los matan a todos. Eso es lo que se llama una guerra.
violencia agresiva. Organizados, atacando en conjunto, aprovechando las circunstancias de debilidad del contrario. Entonces, y la humanidad desde que se la conoce, vamos, hay restos de tumbas en que los cadáveres tienen marcas de flechazos en el cráneo. Eso es guerra, ¿no? Ya son instrumentos claramente de guerra, ¿no? Entonces, en ello estamos. Y es cierto, Europa durante muchos años había chupado un poco de las armas de Estados Unidos. Estados Unidos estaba sacando tajada, por eso no dan nada gratis. Pero, y no se había preocupado porque el que frenaba el avance soviético y mantenía las fronteras del muro, ¿te acuerdas? Era fundamentalmente las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Era la potencia. Los demás no tenían prácticamente potencia. Inglaterra quizá un poco más, Francia algo más, pero no mucha. Entonces, de pronto, si este imprevisible Donald Trump, que no es tan imprevisible porque cuando empieza a hacer cosas es la que ha dicho que iba a hacer. No, lo que pasa es que pensábamos que no iba a ser capaz, que era un puro programa, ¿no? Para atraer gente, pero que luego en la práctica se va a tener que agachar. No. Lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Todo el gasto económico en Europa en armamento está bajando brutalmente, pero mucho, desde hace 30 años. Y de pronto, en los últimos 4 años está subiendo. Está subiendo porque, claro, si tú estás en zonas, Polonia, digamos que está cerca de Rusia, muy cerca. Y en un primer momento, Hitler se dividió Polonia con los rusos, ¿no? Lo que pasa es que luego atacó y fue a por los rusos, ¿no? Les vaciló un poquitín. O sea que claro, tienen miedo. Y claro, dicen, oiga, si la OTAN es una asociación de apoyo mutuo entre todos, de construir una Europa, ¿te acuerdas que la semana pasada hablaba yo de que de alguna manera, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Europa? Pues bueno, de la Unión Europea, ¿no? Y entonces la Unión Europea tiene problemas serios de qué va a hacer. ¿Putin es una amenaza o no es una amenaza? Potencialmente. No sé, es decir, yo creo que sí lo es, potencialmente. ¿Hay que mejorar el presupuesto de defensa? Lo que hay que hacer es una buena política de defensa y plantearse seriamente en cómo se hace. Lo que me parecería absurdo es que el bloque central de esa preparación ante situaciones muy delicadas empezara por rearmarse, y lo que se está hablando ya, en algún país de Europa, recuperar el servicio militar obligatorio, mejorar la industria del armamento, y todo además eso se vende bien porque son puestos de trabajo, es mucho dinero, es un negocio. Las guerras también es un negocio. Más para unos, sobre todo para los que no la libran en el campo de batalla, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Tú qué harías, Manolo? Es decir, A mí no me no preguntes es ahora fácil. de repente qué haría. Yo No, te pregunto, no te digo, pero tú qué harías, te lo digo para que te lo preguntes tú a ti mismo. A mí, yo mismo no tengo claro. Yo tengo claro que a mí lo que me dolería, lo que estoy en absolutamente un en mundo contra, ideal, en un mundo ideal todos somos antimilitaristas, pacifistas, no es queremos lo que te nada digo. de guerras, ni de militares, ni nada de eso. Después en el mundo real resulta que por la noche llegan drones que igual atacan un edificio político o gubernamental, que se estrellan contra un edificio y matan a una familia. Eh, es complicado. Ahora, No. eh, Y los eh, anarquistas han usado la violencia con cierta frecuencia, ¿eh? bueno, eso Claro, según deje. nosotros la defensiva. Estamos hablando que yo para empezar necesito un debate claro, ver posturas que hay, y a lo mejor la mejor manera de defenderse no es empezar a rearmarse. Yo mm, creo que no es contradictorio. Es decir, yo lo que sí que creo que es lo principal, lo fundamental pero es, no necesariamente igual rearme a defensa.
Para mí también es así. No, pero en un momento limitado, en un momento determinado de defensa, si la defensa tiene que tener en cuenta como una variable un ejército que tienes enfrente, lo de las armas ya no es un tema que debamos dejar para otro día, ¿no? Sino que debemos pensarlo. Yo, evidentemente, lo que sí creo que sería un error es centrar todo el esfuerzo, y eso espero que la Unión Europea no lo haga, pero no lo sé, están las cosas y los que mandan son los que mandan, ¿no? Y sí que es imprescindible absolutamente que se empiece por todo lo que evita que sean las guerras. Mejorar el comercio, mejorar las relaciones, mejorar una serie de cosas que hay que hacer. Y yo puedo entender al mismo tiempo racionalizar las Fuerzas Armadas, tenerlas preparadas, ver qué nivel tienes que tener, pero sobre todo, yo sigo siendo partidario de que buscando estrategias, la primera y la fundamental es, si quieres la paz, prepárate para la paz. Eso es. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Y No es la famosa antes de regla de, si quieres la pelearme, paz, prepárate para la guerra. No. yo creo que hay que hablar mucho, hay que reunirse, hay que, yo qué sé, charlar, negociar, ver posibilidades de, y Putin y Trump un día se van a morir. También, es decir, que no sabemos si la doctrina de Putin y de Trump, por ser muy simplista, es una doctrina aceptada mundialmente y que son los únicos líderes. Ahí están muchas potencias mundiales económicamente callados. No piensa lo mismo China, por ejemplo, y creo que tiene mucho que decir en todo esto. Y ya no son los únicos que tienen ejércitos poderosos en el mundo y que se quieren repartir, yo qué sé, Bueno, económicamente. China en concreto puede en estos momentos decir, Ellos llaman me parece zonas que de lo decías tú un día, influencia. lo decía el compañero en la CGT, cuando Sí, los indios de América del Norte, lo que es actualmente, bueno, de América del Norte es Estados Unidos, ¿no? Lo que es Estados Unidos, cuando veían que los del norte se peleaban con los del sur, se subían a la montaña a ver cómo se mataban entre ellos, ¿no? Relajadamente, a ver, que se maten entre ellos de una vez. Es decir, China puede estar, pues que se maten entre mientras se gasten todas las energías entre los del este o quien sea, ¿eh? Y por el otro lado los del oeste o quien sea, la OTAN y pues mira, vale, fenomenal, que incluso si entran en guerra es su problema, incluso me pedirán armas a mí, que las fabrico, ¿no? Y mientras tanto se dedica, en estos momentos ya sabes que China, por ejemplo, está en una de las, casi llegando a los primeros puestos en investigación científica. No es broma. Y desde luego el repasito que ha dado todo bicho viviente en inteligencia artificial no es broma. O sea, que ya no estás en una China de un pirado como Mao Zedong, que hace una revolución cultural que cuesta millones de muertos. Estás en un sitio que no es una democracia, pero es un sitio que ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población tremendamente, con un control muy duro, y que ha mejorado la industria, todo, ha mejorado casi todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te preparas? Desde luego yo estoy de acuerdo, ¿eh? La tesis fundamental. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Tengo entendido que lo está pasando mal ahora Zelensky, sí. fundamentalmente porque el gran apoyo de Estados Unidos eran los medios tecnológicos con los que hacía fracasar los ataques de los rusos. Sí, 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 sí. Bueno, eso ya Pues eso es una manera de defenderte sin matar. Es haciendo que el otro tenga imposible atacarte. O que le salga tan caro que no merezca la pena. Porque claro, algunos dicen, algunos datos he visto yo, no con rigor, no con detalle, de que la economía de Rusia está entrando en recesión. Y hay sí. sospechas de que la de Estados Unidos pudiera ser que también le ocurriera, ¿no? Otros también dicen que el hecho de que han llegado cientos de drones a Moscú por primera vez, ¿no? En esa cantidad que han llegado y que han tenido la capacidad de enviarlos, ha puesto muy nerviosos también a los propios ciudadanos que se creían que la guerra estaba allá a miles de kilómetros. En fin, estamos entrando en cosas que Pues podemos eso lo derivar que, lo que hay que, casi en lo que hay que competir conversaciones. constantemente es en insistir. No, mira, la paz
Amaro decía Gandhi, la paz no es la meta, la paz es el camino. Lo que te decía yo antes, no, si usted se prepara para la guerra, al final la hace. Sobre todo si llega a convencerse de que tiene más fuerza que el otro. Porque al final los conflictos de recursos y tal van a existir siempre. Y si yo tengo posibilidad de quedarme con lo tuyo gratis, pues sabes que el número de gorrones en esta vida es grande, ¿no? Bueno, es suficiente como para que te arruinen, ¿no? Y pueden entrar y acabar contigo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es mejorar la defensa, mejorar, por ejemplo, que Rusia no sea capaz de desestabilizar sistemas electorales, que eso parece que está bastante comprobado. Sí, en Rumanía. Por ejemplo, eso se puede luchar. Y eso no cuesta vidas en principio. Y en armamento posiblemente tampoco cueste, que sea otra cuestión. Lo que no sé si tendría mucho sentido es eso, empezar con incrementar los gastos de armas de ataque. Bien, seguiremos hablando de esto porque se nos acabó el tiempo, Félix. Se nos ha acabado, sí. Y como no creo que la cosa termine en un par de días, están en ello, No. pero va para largo. Vamos. Volveremos a hablar. ¿Vale? Muy bien. Pues nos oímos dentro de unos días, no sabemos cuántos, porque vienen fiestas, acontecimientos personales y Ya. cosas de ellas, de ese Igual tipo. 2 semanas, igual, ¿no? 2, 3 semanas, sí. Ya Bueno, veremos. descansan y se les pueden escuchar otras cosas estas horas. Muy bien, hasta la próxima. Que todo vaya bien, que haya Eso mucha espero, salud en y mi que caso. Y a ti también que las cosas te os vayan bien por ahí.